Mi nombre es Andrés Felipe Pérez, soy médico neurólogo. En esta ocasión vamos a hablar sobre crisis y sobre estatus epiléptico en la emergencia. ¿Qué es una crisis epiléptica? Las crisis epilépticas son manifestaciones excesivas y o hipersincrónicas de las neuronas que generalmente son autolimitadas. Una crisis epiléptica generalmente no demora más de 2 minutos, ¿sí? Son autolimitadas, no hay que hacer nada en ese momento porque la mayoría ceden espontáneamente. Ya la definición de epilepsia como tal, se define epilepsia como un disturbio cerebral caracterizado por la predisposición que tiene el cerebro de generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Para hacer el diagnóstico de epilepsia, por lo menos requerimos de al menos una crisis convulsiva, ¿sí? Antes la definición única era de tener por lo menos 2 crisis. Hoy en día se sabe que para hacer diagnóstico de epilepsia necesitamos una crisis y una alteración en una imagen o en electroencefalograma o por lo menos alguna característica o signo de alarma que nos haga pensar que la posibilidad de tener una nueva crisis es bastante alta. En cuanto a la clasificación de las crisis epilépticas, por ahí la última, así más importante que hizo la ILAE en el 2017, según el inicio de la crisis, pueden ser de inicio focal, de inicio generalizado o de inicio desconocido, ¿sí? Esas de inicio focal, el paciente puede estar o consciente o puede tener una pérdida de conciencia al momento de la crisis y generalmente pueden ser o motoras o no motoras, ¿sí? Con mucho más frecuencia se presentan las motoras. Las que tienen inicio generalizado pueden tener inicio motor, que puede ser tónico-clónico, clónica, tónica, mioclónica, atónica, ¿sí? O espasmos epilépticos, y en la no motor o tipo de ausencia, al ser generalizada, puede ser típica, atípica, mioclónica o mioclónica parpebral, ¿sí? Y después están las crisis que son de inicio desconocido, que pueden ser de inicio motor o no motor, y por último las crisis epilépticas que están sin clasificar. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que nos llega al servicio de emergencias, a la guardia, con una crisis epiléptica, al momento que llega a la guardia está en crisis, lo primero que debemos hacer es tranquilizarnos, ¿sí? Porque como vimos, la mayoría de las crisis epilépticas son autolimitadas, ¿sí? Le pedimos asistencia a alguna persona que esté ahí. La idea es nunca trabajar solo en este tipo de pacientes. Y en el momento en que ingresa y está al frente de nosotros el paciente, sacamos o llevamos la cuenta del tiempo que lleva la crisis para poder estimar más o menos la duración de esa crisis. Cuando estamos frente al paciente en el minuto 0, bueno, importante siempre el ABCD, tener una vía aérea permeable, darle al paciente oxígeno, poner una vía periférica en lo posible y tratar de obtener muestras de laboratorio para descartar causas o desencadenantes agudos de esa crisis. Hacer un laboratorio completo, un hemogluco, monitorizar al paciente y tener medicación a la mano por si la crisis no cede y es necesario administrar alguna medicación. Si el paciente tiene hipoglucemia, administramos glucosado al 50% y tiamina, generalmente utilizamos dosis de 1 miligramo por kilo. Ahora, si ese paciente pasaron 2 minutos, 3, 4 minutos, no cede la crisis, no pasa lo que habitualmente debería pasar, en ese caso vamos a administrar una medicación que la primera línea es una benzodiazepina. Dentro de las benzodiazepinas que más utilizamos está el diazepam, el lorazepam y el midazolam, ¿sí? Si tenemos diazepam, vamos a utilizar 10 miligramos endovenoso como dosis máxima, el lorazepam 4 miligramos endovenoso y el midazolam vamos a utilizarlo por vía intramuscular en el caso de que no tengamos una vía venosa periférica permeable, ¿sí? Entonces, si el paciente llega a la guardia y no está en crisis, no hay que medicarlo, ¿sí? Si el paciente está en crisis, pero la crisis demora menos de 2 minutos, tampoco habría que medicarlo. Pero si ya en caso tal de que la crisis pasaron 2, 3 minutos y no cede, en ese caso yo administro una medicación para controlar la crisis y que pueda pasar el episodio convulsivo. Entonces, si ya tenemos el paciente que ingresó a la guardia con una crisis epiléptica, listo, la manejamos, pasó, se controló sola o fue necesario pasar medicación, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Si este paciente es un paciente epiléptico ya conocido, vamos primero a indagar si la crisis es similar a las crisis habituales. Después vamos a preguntar qué medicación toma, cómo es el manejo de la medicación, para ver si lo está haciendo de forma adecuada, si tiene las dosis adecuadas o el medicamento adecuado según el tipo de crisis. Vamos a preguntar por desencadenantes, los más frecuentes, la presencia de fiebre, pacientes que tienen trastorno de sueño, tienen deprivación de sueño, pacientes que tienen demasiado estrés emocional, todos esos son factores desencadenantes para que el paciente tenga una crisis. Preguntar sobre el consumo de alguna sustancia de abuso o abstinencia, ¿sí? Es otra de las causas frecuentes de crisis epilépticas en la emergencia. Siempre, además de indagar todo esto, tenemos que hacer un examen físico completo, ¿sí? Tanto general como neurológico. Obtenemos un laboratorio de rutina completo, con una química bien completa, y si es necesario podemos dosar algunas drogas antiepilépticas, y si tenemos la sospecha que el paciente puede haber estado expuesto a algún tipo de tóxico, abuso de alguna sustancia, pedimos tóxicos, generalmente se hacen dosajes en orina, ¿sí? Cuando hacemos una tomografía en un paciente epiléptico que llega con una crisis a la guardia, solamente si además de la crisis examinamos al paciente y encontramos que tiene un déficit neurológico o que tuvo un traumatismo craneoencefálico asociado a la crisis o que el paciente tenga un cambio en el patrón habitual de las crisis. En ese caso, por ahí es necesario hacer una tomografía. Si es un paciente epiléptico que tiene una crisis habitual, que tuvo algún factor desencadenante o que no tiene la medicación adecuada o que no se tomó la medicación, bueno, en esos casos no es necesario hacer una tomografía, solamente en caso tal de que tenga algún déficit o que tenga un traumatismo asociado, vamos a tener que hacer una imagen de cerebro. Y ahora, en el otro caso, paciente que ingresa a la guardia con una crisis, pero es un paciente que no tiene antecedentes de epilepsia. Entonces, siempre indagar bien si es o no es una crisis, ¿sí? Tener en cuenta que existen crisis no epilépticas. A veces le llamamos pseudocrisis o crisis no epiléptica. Entonces, siempre evaluar o preguntar sobre la actitud del paciente durante la crisis, si tenía alguna postura en particular, si hacía algún movimiento en específico. Evaluar la presencia de mordedura de lengua, eso a veces nos puede ayudar. Generalmente cuando hay una crisis epiléptica, la mordedura de la lengua es en la cara lateral de la lengua, ¿sí? Si es por ahí un síncope o alguna crisis no epiléptica, generalmente la mordedura es en la parte anterior. Evaluar si hubo o no presencia de mioclonías o de versión de la mirada, como vamos a ver más adelante, uno de los diagnósticos diferenciales importantes es el síncope. En el síncope o en el síncope convulsivo pueden haber mioclonías y la versión de la mirada nos puede ayudar a saber si estamos ante un síncope o ante realmente una crisis epiléptica. Evaluar la duración de la crisis y también del posictal. Preguntar a algunos antecedentes que nos pueden ayudar a pensar en epilepsia, por ejemplo, algún antecedente perinatal, si hubo infecciones del sistema nervioso, crisis en la infancia o si hay algún antecedente familiar de epilepsia. Hacer un examen físico completo, por supuesto, como vimos anteriormente, un laboratorio de rutina, si es necesario, hacer dosajes de tóxicos, sobre todo si es un paciente que no tiene ningún antecedente o que sospechamos que pudo haber estado expuesto a alguna sustancia específica. Si tenemos un paciente con una crisis por primera vez que no es epiléptico, ese paciente sí debe tener siempre una imagen, ¿sí? Siempre es más fácil tener a la mano una tomografía, por lo menos hacer una tomografía inicialmente, pero todos estos pacientes deben tener, como en el estudio de la crisis epiléptica, una resonancia de cerebro, ya sea que se pueda hacer en el momento internado o a la brevedad de forma ambulatoria, pero siempre hay que hacer una imagen de cerebro, además de un electroencefalograma, como para determinar la posibilidad de saber si esa crisis se puede repetir o no y decidir por ahí un tratamiento antiepiléptico agregado. Y si tenemos sospecha de una infección del sistema nervioso central, a ese paciente le vamos a hacer una punción lumbar en la guardia, en la emergencia, y así descartamos, evaluamos el líquido cefalorraquídeo, el físico-químico, y vemos si es necesario iniciar algún tratamiento antibiótico empírico. Entonces, como decíamos, de los diagnósticos diferenciales más importantes de las crisis epilépticas está el síncope. Generalmente el síncope ocurre de pie, de forma gradual. El paciente tiene síntomas prodrómicos, siente sensación de mareo, palidez, que se va a desmayar y
y posteriormente ocurre la pérdida de conocimiento. Es muy raro de que tenga movimientos tónico-clónicos como tal. Sí es muy frecuente si el paciente hace una hipoxia cerebral prolongada, puede tener lo que se llama un síncope convulsivo, y en ese caso el paciente puede tener mioclonías, algunas posturas tónicas, pero generalmente en ese caso la supraversión de la mirada o la versión de la mirada va a ser hacia arriba, o sea, una supraversión y no una versión lateral como ocurre generalmente en las crisis epilépticas. La incontinencia o la pérdida de control de esfínteres cada vez tiene menos valor, porque tanto el síncope como la crisis epiléptica puede haber pérdida del control de esfínteres, así que no tiene por ahí tanto valor. Sí es importante mirar la recuperación después del episodio, si hay o no un periodo posictal. Eso nos ayuda a determinar si estamos ante un síncope o ante una crisis epiléptica. Y por último, otro de los diagnósticos diferenciales importantes son las pseudocrisis, ¿sí? Generalmente la pseudocrisis tiene un inicio gradual, el paciente generalmente no pierde la conciencia, hay movimientos que son un poco más bizarros, por ejemplo, movimientos de la pelvis, movimientos asincrónicos, y generalmente la duración de las crisis son prolongadas. A esos pacientes que le pasan medicación, no mejora y el paciente sigue haciendo los movimientos durante minutos, a veces hasta horas, generalmente hay que descartar de que no estemos ante una pseudocrisis. Tiempo que se recomienda para dejar en observación un paciente tras una crisis. Si es un paciente, digamos, epiléptico, conocido, en donde no hubo ningún cambio en las características de la crisis, el laboratorio estaba todo bien, no había ninguna causa aguda, metabólica o infecciosa que desencadenara la crisis, nada, ese paciente menos de 8 horas es necesario dejarlo en observación. Pero, por ejemplo, en casos en donde haya, por ejemplo, crisis asociadas a deprivación de benzodiazepinas o a uso de alcohol, paciente que por ahí tengamos que impregnar la medicación porque no la estaba recibiendo bien y lo determinamos en el dosaje de fármacos, por ahí esos pacientes debemos dejarlos 1 o 2 días en observación mientras vigilamos y hacemos el tratamiento adecuado. En los casos de estatus epiléptico también, en ese caso, el paciente hay que internarlo, estudiarlo y según vayan apareciendo los resultados de los estudios, determinamos cuánto tiempo debería estar el paciente internado. Si el paciente, además de tener la crisis, tuvo un TEC, por supuesto también por lo menos hay que dejarlo en observación entre 12 y 24 horas, según sea el caso. Ahora, pasando a una entidad que sí se considera una urgencia neurológica como tal, que es el estatus epiléptico. El estatus epiléptico se define como una condición resultante de la falla de los mecanismos que son responsables de la finalización de una crisis epiléptica o de la iniciación de mecanismos que llevan a crisis anormalmente prolongadas, ¿sí? El estatus epiléptico es una urgencia porque se ha determinado y los estudios han mostrado de que después de cierto tiempo se puede generar daño neurológico que muchas veces puede ser irreversible si no se controla la crisis. Este es un trastorno que puede tener consecuencias a largo plazo, incluyendo injuria o muerte neuronal y, por supuesto, la alteración de las redes neuronales. Todo va a depender del tipo de crisis y de la duración de las crisis, ¿sí? Un tipo de crisis es mucho más severo que otro, pero en realidad si estamos ante un estatus epiléptico, cuanto antes hay que tratar de controlar esa crisis. ¿Y cuál es la definición que se utiliza de estatus epiléptico? En realidad nunca ha habido un consenso como tal para estipular un tiempo, porque en algunos trabajos utilizan un tiempo, en otros, pero generalmente uno, después de un paciente ya lleva más de 5 o 10 minutos con una crisis y no mejora, hay que considerar la posibilidad de un estatus. Se define que ya sea una crisis continua que dura algo de tiempo, en la mayoría de los estudios utilizan de corte los 30 minutos o más, o que sean crisis repetitivas sin recuperación de conciencia, entre ellas que se llaman crisis subintrantes, ¿sí? ¿Cómo se puede clasificar el estatus epiléptico? Se clasifica como estatus epiléptico convulsivo generalizado, parcial o focal simple, mioclónico, no convulsivo, que a la vez el no convulsivo puede ser parcial complejo de ausencia o otro estatus epiléptico no convulsivo. El estatus epiléptico convulsivo generalizado es generalmente el más grave, ¿sí? Y también es la forma más frecuente de estatus epiléptico, ¿sí? Llega a ser hasta más o menos un 74% de todos los casos de estatus epiléptico que se presentan.
Y después están otras definiciones que tal vez nosotros en la emergencia o en la guardia no vamos a enfrentarnos, pero hay que tenerlas en cuenta y saber la definición. Está el estatus epiléptico refractario, que es ese estatus epiléptico que persiste con actividad hipersincrónica neuronal a pesar del uso adecuado de benzodiazepinas y de al menos un medicamento antiepiléptico administrado en la dosis y de la manera ideal. Y posterior a esto está la definición del estatus epiléptico superrefractario o suprarrefractario, que se define como un estatus epiléptico que continúa o recurre 24 horas o más después del inicio de una terapia anestésica y que incluye casos donde el estatus epiléptico se repite a pesar del destete de la anestesia. Entonces, por ahí estos son casos que vamos a ver más en la terapia intensiva, más que en la guardia o en la emergencia. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estatus epiléptico? Generalmente, de las principales causas está la disminución de las drogas antiepilépticas, se está bajando un medicamento por otro, o el paciente no está tomando la dosis adecuada. Por ahí, en esos casos, se pueden presentar o intercurrir el paciente con un estatus epiléptico. Hay causas estructurales neurológicas y no neurológicas, como por ejemplo, está informado en el ACV de un 17 hasta un 21%, dependiendo si es isquémico o hemorrágico. Generalmente el hemorrágico está asociado más a crisis, asociados a anoxia, hipoxia, a alteraciones metabólicas, al consumo de alcohol, a la presencia de tumores, que eso ha ido aumentando cada vez más el porcentaje por la aparición de cada vez más patología neoplásica, y por supuesto también se asocia el estatus epiléptico a infecciones en el sistema nervioso central en menor porcentaje. Entonces, cuando estamos en un paciente que presentó un estatus epiléptico, ¿cuál va a ser la evaluación diagnóstica que vamos a hacer? Siempre es importante revisar cuidadosamente el registro médico para ver si hay algún medicamento que pueda disminuir el umbral convulsivo. Muchas veces hay antibióticos, hay algunos fármacos que bajan el umbral convulsivo y predisponen al paciente epiléptico a que tenga un estatus epiléptico. Siempre tenemos que realizar pruebas de laboratorio completas, un hemograma, un panel metabólico bien completo, dosar tóxico en estos casos siempre, hay que descartarlo, medir nivel de alcohol y si es necesario, si el paciente tomaba, si tenemos sospecha que por ahí el paciente no está con adherencia al tratamiento, medir también niveles de drogas antiepilépticas y considerar siempre una prueba de HIV y de serologías. En las imágenes, inicialmente, como hemos visto en las charlas, siempre la primera neuroimagen que tenemos a la mano y que nos ayuda a descartar cosas más importantes es la tomografía de cerebro. Entonces, inicialmente, por lo menos, una tomografía simple de cerebro, pero en los casos de paciente que vamos a hacer un estudio de epilepsia o que tuvo un estatus epiléptico, siempre es mejor hacer una imagen de resonancia magnética para evaluar por ahí lesiones epileptógenas que son mucho más difíciles de detectar en una tomografía, como por ejemplo la presencia de un tumor o un absceso o un proceso infeccioso parenquimatoso o por ejemplo un ACV agudo que no podemos ver en la tomografía o por ejemplo algunas entidades que han aparecido ahora últimamente, como por ejemplo el PRES, que están asociadas a cambios en la regulación del mantenimiento de la presión intracerebral. Y siempre, bueno, recordar los cambios posictales, porque cuando tenemos un paciente que tuvo una crisis y un estatus, hacemos una resonancia y pueden haber hiperintensidades en T2, en el FLAIR, a nivel cortical, asociado por la misma crisis o presentado por la misma crisis. Siempre en estos pacientes con estatus epiléptico se debe realizar una punción lumbar, particularmente en el caso de estatus epiléptico refractario y suprarrefractario, cuando no tenemos una etiología muy clara, para descartar sobre todo causas infecciosas e inflamatorias, ¿sí? Considerar enviar un panel de suero y de líquido cefalorraquídeo de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Y de paraneoplásicos para estatus epiléptico que no tengamos por ahí una causa clara. Varios anticuerpos se han asociado con encefalitis límbica y con crisis epilépticas y estatus. Los más importantes son NMDA, todos los que están relacionados con los canales de potasio voltaje dependientes y los anti-HU, ¿sí? Entonces siempre en estos pacientes tenemos que considerar por ahí causas autoinmunes e ingresar un panel autoinmune para descartar esas causas. Y en
en esos casos, además de hacer el panel autoinmune, tenemos que buscar por ahí patologías asociadas a esto, realizar una pantomografía de tórax, de abdomen, de pelvis, si es necesario hacer un PET scan, y en los casos en donde sea necesario hacer ecografía ya sea transvaginal o testicular. Y en cuanto al manejo del estatus epiléptico, voy a mostrarles lo que dice por ahí las últimas guías. Todo depende del estadio en que estemos y del tiempo que lleve de evolución el estatus. Por ahí el mensaje más importante que quiero que les quede es, si nosotros tenemos un paciente que está con una crisis epiléptica y cuando llega ya no tiene crisis, no tenemos que pasarle medicación al paciente. Si el paciente no está en estatus, no tenemos que hacer carga de ninguna medicación, porque muchas veces en la práctica diaria uno ve que el paciente llegó, ingresó a la guardia, ya no estaba con la crisis, ya había pasado el estatus y el paciente le pone una carga de fenitoína o media carga, que nada de eso es adecuado. Entonces, en la fase inicial de tratamiento, los primeros 5 o 20 minutos administramos una benzodiazepina, como vimos, ya sea lorazepam, diazepam o midazolam, y si no tenemos esta, o a pesar de que esta no funciona, podríamos usar fenobarbital. Se dice que uno puede utilizar hasta en 2 ocasiones las benzodiazepinas. Pasa una primera dosis, si espera un par de minutos, si no se controla la crisis con esa primera dosis de benzodiazepinas, se puede administrar otra dosis de benzodiazepinas. O si no, se puede pasar a utilizar dosis de fenobarbital de 15 miligramos por kilo endovenoso. En la segunda fase de tratamiento, pasaron 30 minutos. En caso tal de que no hubo mejoría con las 2 dosis de benzodiazepinas o con el fenobarbital, podemos utilizar entonces ahí sí fenitoína. Usamos una dosis de 20 miligramos por kilo endovenoso y luego dejamos al paciente con una dosis de mantenimiento que generalmente es de 100 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Podemos utilizar también ácido valproico o valproato con una dosis de 40 miligramos por kilo, ¿sí? Pasar una carga y después dejarlo de mantenimiento, y podemos utilizar unas medicaciones que hoy más se utiliza por ahí en la guardia o en las terapias por su perfil y la forma fácil de utilizarla, que es el levetiracetam. El levetiracetam podemos usarlo entre 40 y 60 miligramos por kilo endovenoso. Generalmente se pasa la carga en 15 minutos y luego el paciente queda con una dosis de mantenimiento de 2 a 3 gramos, dividido idealmente de cada 8 a 12 horas, ¿sí? También en esta segunda fase de tratamiento podemos utilizar el fenobarbital, que es de 20 miligramos por kilo, y después se deja una dosis de mantenimiento con 100 miligramos cada 8 horas. Lo que hay que tener en cuenta con el fenobarbital es que por ahí después, para sacarle la medicación al paciente, es mucho más difícil y hay que hacer la disminución de la medicación mucho más lento que con las otras drogas antiepilépticas. Y por último, en la tercera fase de tratamiento, que por ahí esa ya no nos toque a nosotros en la emergencia, pero es importante tenerla en cuenta, en el paciente en donde ya lleva 40, 60 minutos con la crisis y no hay una mejoría. En esta etapa ya no hay una evidencia clara de guía del tratamiento para saber por ahí si debemos o no repetir uno de las drogas antiepilépticas que usamos antes o si pasamos directamente a alguno de estos fármacos. Por ahí depende mucho de lo que estemos acostumbrados a utilizar y de lo que tengamos de disponibilidad a la mano. Después de que el paciente no mejoró con las 2 dosis de benzodiazepinas, no mejoró con alguno de los antiepilépticos que utilizamos en carga previamente, vamos a utilizar midazolam, bolo de 0.2 miligramos por kilo endovenoso, y podemos repetir dosis cada 5 minutos hasta que mejore la crisis, o si no, utilizar posteriormente una infusión continua. Podemos utilizar también propofol en bolo de 1 a 2 miligramos por kilo y luego continuar con la infusión, que ahí están las dosis. Si no es efectivo en 45 o 60 minutos, podemos utilizar el fenobarbital o pentobarbital, que se utiliza en dosis de 5 miligramos por kilo hasta pasarla a 50 miligramos minutos, en caso de que las crisis no mejoren a pesar del uso de los medicamentos anteriores. Y por último, en los casos suprarrefractarios se utilizan algunos otros métodos como dietas y se suman algunos medicamentos nuevos que por ahí no utilizamos tanto hoy en día, como por ejemplo la glucosamida, pero por ahí a nosotros en la emergencia, en la urgencia, lo más importante es tener en cuenta siempre a la mano las benzodiazepinas, que son la primera línea. Tenemos hasta 2 dosis para poder pasar, y si no, utilizamos algunos de los antiepilépticos más frecuentes como fenitoína, levetiracetam, ácido valproico, si no, podemos utilizar también fenobarbital.